tema trabajado, ya que el primero, ciencia integrada de 11. Ok, le estoy compartiendo pantalla. Confírmeme, por favor. Sí. Ok, el tema del día de hoy es las propiedades de la materia. Me gustaría por lo menos compartir estas tres normas de convivencia virtual. A mí me gusta hablar, sí, me gusta hablar bastante, pero también yo necesito que ustedes en cualquier momento me puedan preguntar, que yo les pregunte a ustedes me respondan. Si ustedes no saben algo, no se preocupen, no es que todos debemos saberlo. Eso no es así, no todos nosotros no lo sabemos. Siempre hay algo tenemos una concepción de algo, pero no queremos participar porque me equivoco. No voy a evaluar eso, la equivocación, nada de eso. Yo simplemente es compartir, que yo comparto los conocimientos con ustedes, igual también ustedes compartan conmigo. Y que esto no sea solamente una vía. Cuando yo necesito preguntarles algo, ustedes por favor me respondan. Entonces, son tres normas de convivencia que están allí y que bueno, que yo sé que no tengo problema con ustedes con respecto a eso, a que me vayan como le explico, me vayan a, a violar esas normas. No, yo sé que no tengo problema con ustedes con respecto a eso. Entonces, son normas sencillas, virtuales, en la cual vayamos a trabajar durante todo el trimestre. Bien, empecemos entonces con el tema que es la materia. Hay dos preguntas sencillas con respecto a eso. Ustedes anteriormente le han hablado acerca de la materia, le han dicho, le han explicado qué es la materia, porque ya ustedes son décimo grado, ya en premedia pudieron, hasta en la primaria, pudieron haber dado este tema. Entonces hay dos preguntas que les voy a extraer para ustedes. Una es, para ti, ¿qué es la materia? La otra, ¿cuál crees que son las propiedades de la materia? Son dos preguntas sencillas en las cuales, si ustedes no saben no saben, no se preocupen, no hay problema. Y si ustedes saben algo, lo comparten entonces conmigo. Le voy a dar unos 3 minutos para que ustedes piensen un poco acerca de este tema para saber qué es lo que ustedes comprenden sobre este tema. A ver, Karen. Karen o Michael. Bien. La materia. ¿Para ti qué es la materia? ¿Y cuáles cree que son las propiedades de la materia? La materia es un concepto amplio acerca de lo que nos define a todos
que no es una materia de nivel, no es una materia de grado, sino la materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. Todo lo que ocupa espacio en el universo, entonces, es materia. Todo. Seres vivos, cosas inertes, todo es materia. Una silla es materia, una persona es materia. Así que todo lo que ocupa espacio en el universo es materia. Es un concepto amplio acerca de cómo nosotros entendemos de lo que es materia. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la materia? La materia tiene propiedades. Una de las propiedades son las propiedades extensivas y la otra son las propiedades intensivas. La propiedad extensiva se relaciona con la estructura química externa, es decir, aquella que podemos medir con mayor facilidad y que depende de la cantidad y forma de la materia. La propiedad extensiva, entonces, podemos decir que nosotros podemos medirla. ¿Qué podemos nosotros medir? Nosotros podemos medir el peso de un cuerpo, podemos medir el volumen, la longitud de recorrido de una persona, la energía potencial, el calor, todas estas propiedades que están aquí, que podemos medir, entonces entran como propiedades extensivas, que pueden ser medibles. Entonces las propiedades intensivas, en cambio, tienen que ver más con la estructura química de la materia, como la temperatura, el punto de fusión, punto de ebullición, calor específico, concentración. Entonces, una diferencia de otra porque una puede medir y la otra es por más que tiene que ver con la estructura química de la materia. Son dos conceptos diferentes, pero todas dos tienen que ver con la materia. Acuérdense que la materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. Al ocupar espacio en el universo, entonces ya es materia. Y esta puede tener estas dos propiedades, el peso. Vamos a un ejemplo. Yo tengo una silla donde tengo que sentarme. Esa silla ocupa un lugar en el universo, entonces materia. Ahora, esa silla tiene un peso. ¿Cuál es el peso de esa silla? Entonces lo puedo medir, entra como propiedades extensivas. Ahora, yo necesito saber cuál es la estructura química de esa silla, entonces ya entra como propiedades intensivas. Entonces ustedes ven que todo esto material puede tener estas dos propiedades. Ahora nos vamos, después de las propiedades que hemos visto, extensiva y intensiva, vamos a los estados de la materia. Los estados de la materia lo van a encontrar en tres estados. Dice que son estado sólido, estado líquido y el estado gaseoso. El estado sólido se caracteriza por resistencia a cualquier cambio de forma, lo que se debe a la fuerte atracción que hay entre las moléculas. Y el estado líquido, las moléculas pueden moverse libremente una respecto de otra. Y el estado gaseoso, las moléculas están muy dispersas y se mueven libremente. En las imágenes que tienen ustedes ahí, ahí presentado en el PowerPoint, ustedes van a ver aquí cómo esta imagen explica los tres estados de la materia. Ustedes ven el estado sólido, las moléculas están totalmente atraídas entre ellas. Están bien acomodadas, ven las moléculas que están acomodadas aquí en un cuadro, y entonces ese es el estado sólido. Si lo vamos al estado líquido, que está al siguiente, van a ver que hay una dispersión y las moléculas hay una pequeña dispersión y las moléculas se pueden mover libremente. Vamos a traer un ejemplo, el agua. El agua cuando está en estado sólido, ustedes lo ponen en un cubo de hielo, se dan cuenta de que tiene una forma. Si ustedes lo ponen en una vasija, va a ver que va a tener la forma de la vasija bien acomodado. Si ustedes van a tener el agua, la van a congelar y la ponen en una vasija cuadrada, entonces van a obtener la forma cuadrada. Te van a ver que las moléculas están totalmente unidas. Pero si agarran el agua y lo echan en un vaso, te van a ver que por todos lados del agua, y si le siguen echando, el agua se va a derramar y entonces las moléculas ahí se van a mover libremente. Entonces ahí está en estado líquido. Y si vamos al estado sólido, entonces las moléculas están un poco más dispersas. Ejemplo, el vapor de agua, acuérdense que el vapor de agua sale en forma de vapor y ustedes van a ver que esas moléculas se van a mover como si hubiese sido humo. Entonces estamos hablando del
del estado gaseoso. Ahora otro estado más aquí, que ese sí no lo vamos a ver, que es el plasma, que es otra cosa más acerca de los estados de la materia, pero no vamos a profundizar en esto. Vamos a profundizar solamente en los tres primeros estados, que son sólido, líquido y gaseoso. Después que la materia tiene propiedades, ¿verdad? La materia se presenta en tres estados. Entonces la materia también sufre cambios. Y estos cambios se llaman cambios físicos y cambios químicos de la materia. Estos cambios se dan dependiendo a qué forma se somete esa materia en la que nosotros tenemos hoy. Presentando en el momento, y ellos van al final a sufrir ciertos cambios. Y estos cambios son cambios físicos y cambios químicos. Como ustedes ven, vamos a ver primero los cambios físicos. Dice que los cambios físicos de la materia son cambios que alteran su forma de modificar y su composición. Durante un cambio físico, la sustancia no varía. ¿Qué cambio físico ocurre en la materia? Ejemplo, la evaporación de líquido, la condensación de gases y la solidificación de líquido. Esos son ejemplos de tres cambios físicos. Puede haber más, no solamente tienen que ser eso, puede haber más cambios físicos. Entonces, si estamos hablando del agua, usted somete el agua a temperaturas altas con fuego, usted se van a dar cuenta de que el agua va a subir en forma de vapor. Entonces, el agua, que también es materia, ¿verdad? Entonces va a sufrir cierto cambio y ese es el primer cambio físico que va a ocurrir. Va a ocurrir lo que se llama la evaporación, que es un ejemplo de los cambios físicos del agua. Después, esa agua se va a condensar en la atmósfera. Cuando se condensa en la atmósfera, entonces estamos hablando de que hay una condensación de ese vapor que subió a la atmósfera y se va a condensar ahí arriba. Y viene al final la solidificación del líquido, que no es más que un cambio que sufre el agua a convertirse, entonces esa agua cae en forma de nieve, ese vapor, perdón, que subió hacia la atmósfera, cae en forma de nieve, en granizo o en agua líquida. Entonces, esos son los cambios físicos que puede sufrir la materia. Y no estoy diciendo solamente de que esos cambios físicos vayan a ocurrir solamente en el agua, no. Esos cambios ocurren con cualquier sustancia. Entonces, cuando la sustancia está sometida a ciertos cambios, sufre este cambio físico. Entonces, significa de que la composición química de la materia en ese entonces va a sufrir esos cambios a medida de que son sometidos a estos cambios físicos. Por lo general, yo estaba explicando sobre el agua porque como traíamos anteriormente esta imagen de los estados de la materia, le hice una breve explicación también de los cambios físicos que ocurren con el agua, para no traer otro ejemplo diferente. Entonces, estos no solamente son todos los cambios físicos, hay más cambios físicos que usted puede encontrar dentro de la materia. Ahora vamos a los cambios que me gustaría aquí en esta parte. ¿Qué proceso ocurre aquí? ¿Qué proceso ocurre aquí? Aquí en esta imagen nos presentan un témpano de hielo, podemos decir un glaciar, podemos decir, sí, glaciares o témpanos de hielo. Ustedes ven que aquí el agua está ahorita congelada, por decir. Entonces hay una solidificación. Este es el proceso de solidificación. El agua se convierte entonces en sólido y ocurre lo que se llama la solidificación del agua. Entonces esto es un cambio, esto es un proceso, es un cambio físico que va a ocurrir dentro del agua como materia. Acuérdense que le había dicho que todo lo que ocupa espacio es materia, entonces como el agua ocupa espacio, sí es materia. Y por eso que ocurre con ese cambio. No solamente que podemos ver que el agua se vaya a convertir en hielo o un témpano de hielo. Hay otro proceso, como ya le expliqué anteriormente, la evaporación, la condensación, son otros procesos que tienen que ver con el agua también. Perdón, entonces los cambios químicos, a diferencia de los cambios físicos, los cambios químicos
es un tipo de alteración en la materia que modifica su constitución química, o sea que altera su naturaleza y no solamente su forma. Ustedes vieron anteriormente de que los cambios físicos son cambios que alteran su forma sin modificar su composición. Para explicar detalladamente, el agua sufre en este caso un cambio, pero no altera su composición. O sea, el agua no va a cambiarse, por decirte a ti, en otro líquido. No se va a cambiar en otro líquido diferente, otra sustancia diferente, sigue siendo agua. A pesar de que sufre esos cambios físicos, pero sigue siendo agua, ¿verdad? Si se evaporó el agua, pero está bien, se evapora el agua, pero va en pequeñas gotas hacia la atmósfera en vapor, pero sigue siendo el agua. Que si condensó el agua, está bien, se condensó ahí a la atmósfera, pero al final sigue teniendo agua. Y se solidifica también igual. Si usted agarra ese hielo, al final va a ser agua. Va a encontrar agua. Por ejemplo, si en este caso usted pone una tapa a esta olla hirviendo aquí, se va a encontrar de que al final esa tapa va a estar, claro, va a estar caliente porque está sometida a temperaturas altas, pero va a encontrar en la tapa todas las gotas de vapor y lo que va a escurrir va a ser agua. Entonces no cambió nada, no cambió el agua a otra sustancia, sigue siendo agua. Si usted viene ese hielo que está en estado sólido y lo pone al sol, usted va al final, se va a derretir, ¿qué va a seguir? Siendo agua. Si usted agarra un vaso de agua fría, ¿verdad? Un vaso de agua fría, lo dejas ahí, le echas agua por la mitad, por decirlo, te vas a encontrar de que usted va a ver que fuera del vaso va a encontrar pequeñas gotitas, sigue siendo agua, o sea, los cambios físicos no alteran la composición, en este caso del agua. Por lo general, entonces los cambios físicos no modifican la composición. Pero si vamos a los cambios químicos, estos sí alteran la composición o la constitución química de la cual se está sometiendo ese elemento o esa sustancia. En este caso, ustedes van a ver tres procesos diferentes. Los tres procesos que están aquí es oxidación, fermentación y combustión. Aquí, la combustión. Son tres procesos. No solamente ocurren estos tres procesos, de ejemplo, de procesos de cambio químico. Hay muchos otros procesos. Solamente les traje a ustedes tres procesos para que comprendan un poco sobre los cambios químicos. Vamos con la oxidación. Usted toma el hierro, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de que el hierro al final se va a oxidar, o cualquier otro metal se va a oxidar. ¿Qué significa esto? De que el hierro se va a modificar la composición química porque se está oxidando. Hay ciertos cambios que usted va a ver ahí. Ya no seguirá siendo hierro puro. Ya esta oxidación de este hierro se convertirá en otra cosa más. Entonces se oxida al final, se modifica la composición y por eso es un cambio químico. Vamos a la fermentación. La fermentación es un proceso en donde usted toma cierta sustancia y la somete alguna o hace una mezcla de esa sustancia, al final va a obtener un producto diferente. Ejemplo, la fermentación de los alcoholes, del vino, que son procesos que están sometidos y que cambia la composición original en la cual se haya sometido. Por ejemplo, el vino, vamos a traer un ejemplo, el vino de uva. Usted agarra la uva, la deja en agua, deja que eso se fermente por varios días porque ahí hay una combinación de muchos otros factores, puede ser el agua, la uva y las bacterias que actúan sobre él y al final usted va a tener un producto diferente a lo cual usted sometió a esa sustancia. Entonces usted agarró la uva, la dejó varios días allí,
le puso otros compuestos, otra sustancia allí, y al final no va a tener uva solamente o agua solamente, va a tener entonces vino. Ya el vino viene ya de otra forma. Ya el cambio ocurrió, ya no es lo mismo. Entonces, por eso que estos cambios modifican la constitución química del compuesto, ya o va en este caso la materia, de la materia. Vamos a la combustión, que es otro proceso, otro ejemplo de cambios químicos. En la combustión no es más el proceso de quemar algo, por decirle. Usted agarra la leña, ¿verdad? Usted le enciende, no va a tener leña al final. Ya la materia se alteró la composición química de la madera. Ya usted va a tener otros compuestos diferentes a la madera. ¿Qué va a tener al final? Va a tener ceniza, va a tener carbón, va a tener humo. Entonces usted ve que hubo un cambio allí. Se alteró la composición original en la cual estaba la madera. Entonces esto se llama combustión. Combustión no es más que el proceso de quemar algo y que esto origina ciertos compuestos diferentes al original. Entonces, al alterar esta composición, estamos sufriendo que la materia está sufriendo por un paso que se llama los cambios químicos. Y los cambios químicos no es más que la alteración de la materia, la alteración química y la composición de la materia. Es importante que ustedes vayan diferenciando los cambios químicos y los cambios físicos, porque ustedes esto lo van a vivir, lo van a ver siempre. Esto no es que ustedes no van a ver eso en su vida diaria, sí lo van a ver, pero que necesito que ustedes comprendan de que las cosas ocurren por algo y no porque simplemente ocurrió y ya. Entonces, si hay una mayor comprensión de las cosas que ocurren en su vida diaria, usted siempre va a tener una respuesta y una explicación para eso. Pero si usted no tiene conocimiento de algo de lo que ocurre en la naturaleza, entonces estamos siempre viviendo a expensas de que alguien me diga, de que alguien me explique qué está ocurriendo aquí. Todo esto ocurre en nuestras vidas y es por eso que todo tiene una explicación científica. Y es por eso que nosotros tendremos más la comprensión de lo que sucede, de ciertos fenómenos, de la comprensión de ciertas cosas que ocurren a nuestras vidas. Y si no tenemos nosotros una comprensión, entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprender? Leyendo de lo que nos explican, estamos expuestos a todo, ¿no? Entonces es mejor que ustedes tengan esa comprensión un poco más amplia del conocimiento de la materia. Y esto no significa de que, bueno, lo que yo le doy solamente o lo que le estoy explicando aquí en esta clase, ustedes se quedan con esto, sino que ustedes profundicen un poco más y que lean acerca de lo que el tema que se está explicando. Bien, si bien yo dije al principio, para ti que es la materia, entonces la materia es todo lo que ocupa espacio en el universo. ¿Y cuáles cree que son las propiedades de la materia? La materia tiene muchas propiedades. Y solamente nosotros vimos aquí la intensiva y la excesiva y de una vez nos fuimos a la parte de los estados de la materia y al final entonces nos vimos sobre los cambios físicos, los cambios químicos. Pero esto no es totalmente lo que está aquí, es todo lo que está aquí es materia. Aquí todavía faltan las propiedades químicas y las propiedades físicas de la materia y faltan otras ductilidad. Hay tantas cosas aquí que no lo traje porque como el tema es amplio, yo solamente les traje lo más importante para que ustedes entiendan un poco más sobre materia. Cuando entonces le habla que cuáles son las propiedades de la materia, entonces solamente nos vamos a referir a qué son las propiedades extensivas e intensivas. Y que cuáles son las extensivas y cuáles son las intensivas y que las extensivas son el peso, volumen, longitud y las propiedades intensivas vienen entonces viendo lo que es el cambio de la estructura química interna de la materia. Cuando nosotros vimos el estado de la materia, vimos la comprensión de lo que es el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y cómo estos estados cambian de forma cuando son sometidas a ciertos cambios. Entonces, si yo le decía a ustedes que estos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, se caracteriza porque cada uno tiene una forma de cómo se van a componer las moléculas y si no saben qué es molécula,
las moléculas, entonces estos ciertos conceptos que usted no tenga mucho conocimiento, ustedes los investigan, por ejemplo, moléculas, compuestos, cambios físicos, cambios químicos, ustedes tienen, si no les queda lo que le estoy explicando, la información que le doy, entonces usted busque información sobre esto. O sea, después que usted tenga los estados de la materia y que esta materia es sometida a ciertos cambios, va a variar dependiendo de que sea cambio físico o cambio químico. Le decía que, bueno, que en el estado sólido las moléculas están atraídas fuertemente y que están unidas, y que los cambios líquidos ya las moléculas están un poco más, se mueven un poco más libremente, y que en el estado gaseoso las moléculas están más dispersas. Entonces, con respecto a esto, es sobre los estados de la materia, y le trae el ejemplo del agua. Y que bueno, que estos estados, en este caso, de la materia del agua, sufren ciertos cambios, y que estos cambios físicos alteran su forma, pero no modifica la composición. Y le estaba explicando que el agua, por ejemplo, el agua se evapora, se condensa y al final se solidifica. Entonces, todo es un cambio físico, pero que no alteran su forma, pero que no modifica su composición. Y que el proceso de solidificación es meramente un proceso físico del agua, por un cambio físico del agua. Y que los cambios químicos, ya ahí sí viene la alteración de la materia y que modifica la constitución química de la materia, y que en este caso la oxidación, la fermentación y la combustión son ejemplos de cambios químicos, que no son todos los cambios químicos que ocurren. Hay muchos otros cambios más que ocurren con respecto a la materia. Vamos con el taller. En la plataforma hay una actividad que les puse a ustedes la semana antepasada. Ahí les puse el tiempo para que desarrollen esa actividad. Ahí está en la plataforma, ustedes la buscan, y si no la han desarrollado, por favor, vayan revisando la plataforma y haciendo la actividad que estoy proponiendo, para que así ustedes no se llene de trabajo. Aquí está el taller número 2. Y hicimos el número 1, ¿no? La actividad número 1, este es el número 2, acerca de la propiedad de la materia. Dice aquí, realiza un experimento sencillo. Toma un vaso y lo llenas de agua fría hasta la mitad. Observa lo que pasa. Escribe todo lo que observa. Haz una breve explicación de lo que ocurre, qué proceso es y qué tipo de cambio ocurre. Es más, les puse una imagen allí con agua fría. Entonces usted se va a poner a pensar, pero bueno, ¿qué pasa aquí con esto? Van a observar que van a ver ciertos cambios allí. Entonces eso es lo que yo quiero, que ustedes realicen experimentos sencillitos y que ustedes observen eso y que vayan a escribir todo lo que observa. Y después que observa todo lo que usted está planteando, haciendo allí, entonces va a hacer una breve explicación de qué proceso ocurre allí, qué cambio ustedes observan allí. Entonces, ustedes lo plasman allí, lo escriben y lo presentan entonces en la plataforma. Yo voy a subir esta actividad a la plataforma en el transcurso de la semana para darle tiempo a ustedes para que realicen ese experimento y que puedan comprender un poco más. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, todo bien claro. ¿Estamos claritos? Sí. El experimento, con acerca del experimento tan claro, ahora les pregunto a ustedes. ¿Ustedes han entrado a la plataforma? Sí, yo sí. Sí, ¿Vieron la actividad que está allí? Sí. ¿La leyeron? ¿No tienen preguntas sobre esa actividad, sobre ese tema? Bien, entonces tenemos aquí entonces dos actividades que hacer. Ustedes me hacen esa actividad, me la presentan en la plataforma y la envían por allí. Con respecto a la clase la vez pasada ustedes no se conectaron. Bien, yo tengo los PowerPoint de esa clase. No sé si me escriben al WhatsApp, porque no hay un grupo de décimo letras, ni 11, ni 12 letras, no tengo grupo de WhatsApp. Entonces yo iba a subir
la clase esa a la plataforma. La plataforma creo que no acepta, como estos PowerPoint son pesados, porque tienen muchas imágenes, no acepta la cantidad que pesa el archivo. Entonces yo me gustaría compartir estas clases así para que ustedes cuando tengan un poquito de tiempo puedan revisarlo, el PowerPoint, si tienen alguna duda y que me puedan preguntar por WhatsApp, ustedes me preguntan por WhatsApp. Entonces ustedes revisan ese PowerPoint y entonces de la clase pasada, estamos hablando de la clase pasada, y entonces usted me dice a mí, bueno, profe, no entendí esta parte, entonces ustedes me escriben ahí y con mucho gusto yo lo responderé. Pero eso sí, por favor, que sea en el transcurso del día, no máximo después de las 5, ya a esa hora yo estoy ya fuera de trabajo y no voy a hacer que yo esté ocupado y no le voy a responder. Entonces, y me escriban a esas horas y entonces yo con mucho gusto le voy a responder todas las interrogantes que tengan con respecto a la semana pasada y con respecto a este tema. Pero eso sí, bueno, con respecto al módulo, el módulo ustedes lo adquirieron, ¿ya lo tienen? Sí, profesor. Bueno, ya con respecto al módulo, ustedes van ahí a la par y van haciendo las actividades. Las actividades que yo planteo acá son diferentes a las que están en el módulo. Yo solamente leo la información que tiene en el módulo y ahí entonces parto para dar las clases a ustedes, pero es diferente. Entonces, allá le plantean otras cosas, pero tienen que ver todo con el tema que ustedes les tienen en el módulo. Y que vayan desarrollando el módulo porque al final esa es la evidencia que tienen ustedes para trabajar desde casa. Pero algo me gustaría que hicieran es que ustedes, que lo que yo le doy aquí es una pequeña parte nada más. Una pequeña parte de lo que yo le estoy planteando acerca de un tema. Si en tal caso ustedes no comprenden algo y que bueno, y que llega el caso de que no tengo la respuesta en el momento, ustedes pueden buscarla e investigar un poco más. Ustedes son ciencias integrales y a mí me gusta que el estudiante sea, a pesar de que yo sé que de repente no tengan el tiempo, no sé si ustedes trabajan, no sé nada de ustedes, cuál es el tiempo que ustedes le aplican a la materia, que ustedes vayan investigando un poco más acerca de lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes, explicándoles el tema. Pero vamos a trabajar de la siguiente forma. Me escriben al WhatsApp. ¿Usted tiene mi número? Sí. Bueno, me escriben al WhatsApp. Como no hay grupo, me escriben al WhatsApp y yo entonces le envío la información al WhatsApp. Solamente, claro, que se vayan presentando ahí, porque como no lo tengo guardado, le envío entonces el PowerPoint al WhatsApp y ustedes entonces con más detalle, ahí van a ver la actividad. Igual va a estar en la plataforma también la actividad y entonces ustedes van a ir desarrollando poco a poco. Quedamos